En los vídeos anteriores hemos estado viendo la media, la proporción o frecuencia, la mediana, primer, tercer cuartil, desviación estándar, el rango intercuartílico. El índice de Gini en ciencias de la salud es muy extraño, no es un número, un cálculo que sea habitual, es más habitual en ciencias, digamos, ambientales, en oceanografía, en economía, por supuesto. Por lo tanto, aquí no lo veremos. Hemos estado viendo temas de distribución también en vídeos anteriores. Y hoy me gustaría hablaros de la asimetría estandarizada y la kurtosis estandarizada. Son dos números, dos cálculos que se pueden hacer a una muestra, que lo que hacen es evaluar el grado de normalidad, el grado de campana de Gauss, que es una variable cuantitativa. Hemos visto que cuando tengo una variable cuantitativa, la acostumbramos a resumir en los artículos, los hemos estado viendo, en los artículos científicos vemos que o bien se utiliza la media más menos la desviación estándar, o bien la mediana y el primer y tercer cuartil. Y os decía en algún vídeo anterior que el criterio para optar por una opción o por la otra es si aquella variable es suficientemente ajustada a una distribución normal. Que ya sabéis, ya lo hemos visto también, una distribución normal, una campana de Gauss quiere decir que la mayor parte de valores están en el medio y en los extremos cada vez hay menos y de una forma más o menos simétrica. Esto que lo podemos comprobar en muchos momentos, cuando vamos en un medio de transporte público, en un metro, en un autobús en hora punta, vemos mucha gente, adultas, ¿no?, en el autobús o en el metro, y si nos damos cuenta, allí está la campana de Gauss. Mucha gente tiene una altura intermedia, hay un par o tres que sobresalen de altura muy alta, ¿no?, y hay un par o tres que también están allí, que no pueden, que se están ahogando de la presión porque son muy bajitos, ¿no? Pero después una gran mayoría de personas con alturas intermedias. Esto es la campana de Gauss, precisamente. En la naturaleza, como hemos visto también en otros vídeos, se da mucho la campana de Gauss, pero no siempre. Una variable no es automáticamente una campana de Gauss, ni mucho menos. Hemos visto que a veces la opción de media y más o menos la desviación estándar se puede relativamente salvar, aunque no haya normalidad, incluyendo el mínimo y el máximo de la muestra. Esto acostumbra a salvar un poco la no normalidad a la hora de transmitir información, porque al final lo que tú pretendes con un artículo científico es transmitir información de alguna manera que el lector pueda adivinar, pueda dibujar, aquello que decíamos, ¿no?, dibujar aproximadamente cuál es la distribución de aquella variable. Esto es capital, es fundamental, lo vimos en vídeos anteriores. La distribución, cómo se distribuye, qué forma tiene la variabilidad de una variable, porque la variable es variable, varía, y la variabilidad que tiene, la forma de la variabilidad es crucial para entender pues, qué tenemos entre manos. Es un elemento, un punto fundamental en estadística. Y todo esto que estamos viendo está destinado a poder dibujar la distribución, aunque sea intuitivamente en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a ver estos dos conceptos, el de asimetría estandarizada y kurtosis estandarizada. Y para ello vamos a nuestro despliegue, y si vamos para abajo nos encontraremos que todos estos conceptos que aparecen esenciales aparecen aquí desplegados de alguna manera. Todas estas cosas las iremos viendo en su momento. ¿Qué es la asimetría estandarizada y qué es la kurtosis estandarizada? La asimetría estandarizada es un valor que se calcula a una muestra y que en una campana de Gauss perfecta, en una distribución normal perfecta, debería dar 0. Fijaros, asimetría.
Asimetría. ¿Qué quiere decir asimetría? Bueno, pues que tenemos asimetría. Si hay asimetría, es que no hay simetría. Quiere decir que, por ejemplo, aquí veis que no hay simetría. Aquí hay asimetría. Hay más casos por aquí que por aquí. Aquí hay pocos casos, aquí hay muchos casos. No es simétrico como ocurre aquí. ¿Veis que aquí hay una simetría? Si trazamos el centro aquí, pues por aquí y por aquí, más o menos parece que sea una imagen de un espejo que tuviéramos aquí. Y aquí de nuevo no tenemos simetría, tenemos asimetría. Bien. El cálculo de la asimetría estandarizada, que ahora no vamos a ver en sus detalles cómo es el cálculo, cómo es la maquinaria del cálculo, esto en un grado de matemáticas, un estudiante de matemáticas le puede interesar, si estáis interesados lo podéis buscar por internet, no es ahora el momento de ponerse en detalles de cómo se calcula, pero en todo caso lo que es importante es de que si mis datos, mi muestra, de alguna manera tiene su distribución, los valores, por el dibujo que yo pudiera dibujar por la posición de los valores, ¿no? Si yo tengo muchos valores por aquí, muchos por aquí, y pocos por aquí, y pocos por aquí, y más o menos los mismos por aquí que por aquí, tendré simetría y tendré que aquí hay mucha más probabilidad de tener valores, hay mucha más densidad de valores, más cantidad de valores, ¿no? Bueno, pues cuando tengo un valor de asimetría estandarizada que va de -2 a 2, y por eso está estandarizado, ya hablaremos en su momento de la estandarización de una variable. Una variable estandarizada es una variable que en realidad tiene media 0 y desviación estándar 1. Por lo tanto, entre -2 y 2, el centro está en el 0, entre -2 y 2, quiere decir que tengo, digamos que tengo el 95% de posibilidades, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues si yo estoy entre -2 y 2 de la simetría estandarizada, es que la forma de la distribución, aunque no sea del todo, si es 0, 0 exactamente, es que es perfectamente normal. Perfectamente simétrica de momento. Normal tienen que cumplirse las dos condiciones, que la simetría estandarizada y la cortosis estandarizada estén dentro de los límites aceptables. Si está la simetría estandarizada entre -2 y 2, quiere decir que tu distribución es suficientemente campana de Gauss. En cambio, si es mayor que 2 o es menor que -2, si ha salido de este intervalo, quiere decir que hay asimetría. Aquí, simetría de este tipo, si es menor que -2, y si es mayor que +2, es que la asimetría está en el otro lado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Claro, si yo tengo una variable cuantitativa que su asimetría estandarizada está entre -2 y 2, ya se cumple suficientemente esta condición. O sea, hay suficiente simetría como para pensar que es campana de Gauss. Pero no basta esto. Hay que cumplirse también la kurtosis estandarizada. No solo que la asimetría estandarizada esté entre -2 y 2, sino lo que llamamos la kurtosis estandarizada. Esto todos los softwares estadísticos lo calculan y a veces por defecto ya te lo calculan directamente cuando estás describiendo una variable cuantitativa. Si la kurtosis estandarizada está entre -2 y 2, quiere decir que hay suficiente campana de Gauss. Si está por debajo de -2 o por encima de +2, quiere decir que hay un cierto alejamiento de la campana de Gauss. ¿Por qué? ¿Qué mide la kurtosis? La asimetría parece más intuitiva, ¿no? Aquí esto es simétrico, por lo tanto estamos, aunque haya una cierta asimetría pequeñita, estaríamos dentro de lo normal, y aquí hay asimetría y aquí hay asimetría. Vale. La kurtosis lo que mide es el grado de reparto entre el centro y la periferia. Hemos dicho que una campana de Gauss lo es cuando hay una gran mayoría en el centro y una minoría en la periferia, pero tiene que haber una cierta proporcionalidad entre lo que hay en el centro y lo que hay en la periferia. Fijaros
que aquí no tiene forma de campana, esto ha quedado achatado y hay demasiado en la periferia para lo poco que hay en el centro. Esto no es campana de Gauss. Y aquí lo mismo, hay demasiado en el centro y la periferia veis cómo se pierde enseguida, ¿no? Por lo tanto, aquí en una situación como esta tendríamos una kurtosis por encima de 2, que quiere decir, y cuanto más encima de 2 quiere decir más está en el centro, digamos, y poco en la periferia, y cuando es menor que menos 2, y por lo tanto nos alejamos de lo óptimo, quiere decir que hay demasiado en la periferia y demasiado poco en el centro. Demasiado en el centro y demasiado poco en la periferia, en este caso, demasiado poco en el centro y demasiado en la periferia en un caso como este. ¿De acuerdo? Si tenemos una variable cuantitativa que le hemos calculado la simetría estandarizada y la kurtosis estandarizada y estamos entre menos 2 y 2 en los dos casos, es que tenemos suficiente distribución normal. Pensad que aquí, por ejemplo, hay simetría, aquí también hay simetría, pero lo que no hay es suficiente kurtosis. La kurtosis no es correcta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos unos criterios que son... Hay otros criterios un poco más sofisticados que veremos en su momento, pero este es un criterio muy bueno, muy interesante para poder discernir si aquella variable la puedo representar con la media y la desviación estándar, y con ello tengo una información muy valiosa por aquello de la media más menos una desviación estándar, media más menos 2 desviaciones estándar, media más menos 3 desviaciones estándar, estas áreas que se cumplen siempre en una campana de Gauss. Por lo tanto, si yo sé que una variable se ajusta bien a una campana de Gauss, con la media y con la desviación estándar puedo hacer muchos cálculos. Y además, incluso puedo hacer cálculos intuitivos. Estos que os estoy diciendo son intuitivos, pero se podrían hacer muchos más cálculos porque la campana de Gauss conocemos sus áreas, la tenemos en unas tablas, en algún momento ya hablaremos de ello. ¿De acuerdo? Bien, os voy a poner un par de ejemplos que tengo aquí en el apartado de complementos, aquí, y en concreto en el apartado de complementos a un curso de estadística, tengo un fichero que a mí me gusta enseñarlo a los alumnos, que tiene que ver con esto de la media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico. Esta dualidad que ya hemos ido viendo en otros vídeos, que la opción preferente es, si hay normalidad, media más menos la desviación estándar, y si no, la mediana y el rango intercuartílico. Por lo tanto, fijaros que la media y la desviación estándar siempre van juntas, van en un pack, y la mediana y el rango intercuartílico también van con otro pack juntamente. Cuando hay normalidad, preferentemente esto de aquí, porque nos da una información ya valiosísima, nos está diciendo cómo es la muestra, qué área, qué distribución tiene, el dibujo perfectamente, y si no, lo que dijimos, introducir el mínimo y el máximo, que es una opción, ¿no?, a la media y la desviación estándar. O sea, si no hay normalidad, la media y la desviación estándar es muy poco informativo, te da muy poca información. Y en cambio, la mediana y el rango intercuartílico, bueno, pues es una opción, un plan B, digamos, opcional interesante. Bien, en este fichero aparecen dos muestras reales, tomadas en la realidad, 1000 alturas de adultos, tomadas con mucha precisión. El promedio es 170, la mediana también es 170, con unos decimales un poco cambiados, pero muy parecida. Una desviación estándar de 7, un mínimo, la altura media mínima era de 147, un máximo de 193, un rango, por lo tanto, de 46,093, que es esto menos esto, y un primer cuartil, aquí le llama cuartil inferior, pero en realidad cuartiles importantes hay dos, el primero y el tercero, porque el segundo cuartil normalmente le llamamos mediana. El primer cuartil y el tercer cuartil, o sea, el cuartil superior y tercer cuartil es lo mismo. Cuartil inferior y primer cuartil es lo mismo. Bien, por lo tanto, el rango intercuartílico, que aquí no lo tengo calculado, sería esto menos esto. O pondríamos este valor, un guioncito, y este valor de aquí,
y la mediana primero antes del paréntesis. Si no fuera normal. Pero fijaros, esto es lo que se llama el boxplot, que creo que no lo hemos visto todavía, pero es muy fácil de entender. Es una información muy valiosa que me da el mínimo de la muestra. Sí que lo hemos visto, sí que lo hemos visto en un vídeo anterior, pero bueno, lo repito. El mínimo de la muestra, el máximo de la muestra, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana y la media muestral en un puntito aquí rojo, ¿veis? Esto ya me está diciendo que hay una cierta simetría, ¿veis? Y además, como esto es un 25% de individuos, esto es otro 25%, esto otro 25% y este otro 25%, porque estos son los cuartiles, fijaros que me está diciendo que aquí hay una densidad muy grande, porque si esto es el 25%, esto el 25% y esto el 25%, quiere decir que aquí están más alejados, más dispersos, ¿no? Esto lo podemos ver aquí muy bien. Mirad, aquí tengo representada las 1000 personas, cada puntito es una persona. El que esté más arriba o más abajo no quiere decir nada, simplemente la posición. ¿Veis? 170 era la media, ¿veis? 170,33 la media. Vale, muy bien. ¿Veis? Aquí tengo una gran masa de individuos, es lo del autobús o del metro, ¿veis? Mucha gente, muy igual. Y después hay algunos muy altos y algunos muy bajos, todos son adultos, ¿de acuerdo? Y además, fijaros un detalle, ahora veremos la simetría y la kurtosis calculada, pero la desviación estándar es 7, ¿no? 7. Si ahora yo cojo 170 más 7, vendría aquí. 170 menos 7 vendría aquí, 163. Si os entretenéis a mirar y trazáis una línea imaginaria por aquí y por aquí, aquí tenemos aproximadamente un 68-69%. Pero es que si le sumamos 2 veces la desviación estándar, 170 más 2 veces 7, que es 14, vendríamos a 184 centímetros aquí. Y si le restamos 14 a 170, venimos al 156 aquí. Si ahora dibujáis una línea por aquí y una línea por aquí, veréis que en medio hay aproximadamente, si el total es 1000, aproximadamente 950. Y si queréis más fácil, calculad que aquí y aquí, la suma de los que hay aquí y los que hay aquí, por encima de 180 o por debajo de 164, es aproximadamente 50. Aproximadamente 50. Fijaros, aquí os he calculado la asimetría estandarizada de esta muestra, menos 0,46. Kurtosis estandarizada, 0,19. ¿Veis? Estamos dentro del intervalo menos 2, 2, que es el intervalo donde ya podemos aceptar suficiente campana de Gauss. Aquí hay simetría y hay kurtosis correctas. Muchos en el centro y en la periferia, bueno, lo que toca para una campana de Gauss. ¿De acuerdo? En cambio, si nos vamos a esta muestra, esta es una muestra de estudiantes de la Universidad de Barcelona y es la edad de los estudiantes. 1.129 personas, el promedio 22,2 años, la mediana 22, la desviación estándar 3,89, prácticamente 4, ¿verdad? Mínimo 18 años. Es normal que haya 18 años, no hay muchos que tengan, no hemos pillado ninguno de 17 o de 16, que podría haber alguno, pero es muy extraño. 68 la edad mayor. Bueno, hay gente que se jubila y estudia, hay gente de diferentes edades. Rango 50, primer cuartil 20, tercer cuartil o cuartil superior 23. Esto es el boxplot. Este boxplot ya se ve claramente que no me está representando una variable que se distribuya según una campana de Gauss. ¿Veis? Este 25% está muy disperso, ahora lo veremos con los puntitos de las personas individuales. Digamos que aquí hay mucha concentración y aquí no tanta. Quiere decir que aquí están más apretaditas las edades, iba a decir las alturas. Y aquí, pues, 25% de 18, 19 años, pues, ¿de acuerdo? ¿Veis? Claro, la distribución es esta. Y esto es lo que vemos cuando vamos a la universidad, vemos mucha gente de 18, 19, 20, 21, 22, 23, de 48, que sean alumnos, estos son alumnos solamente, pues hay alguno de 50, de 52, de 60 y algo, bueno, de 30 y algo, bueno, algunos, pero pocos.
Y obviamente no hay simetría. Fijaros, aquí no puedo hacer aquello de la media, que es 22,2, desviación estándar, pongamos 4. 2 veces 4 es 8. 22,2 le resto 8 y tengo 14,2. Hombre, 14,2, entre 14 y 18 años, alumnos pocos, ¿no? En la universidad. ¿Eh? ¿De acuerdo? Yo siempre hago la broma, Sheldon Coopers hay pocos, ¿eh? Los que conozcáis la serie, os guste la serie de Big Bang Theory, Sheldon Coopers, que van a la universidad de muy jovencito, hay muy pocos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco lo que... Y entonces, fijaros ahora aquí, la asimetría estandarizada de esta muestra es 67,26 y la kurtosis 269,24. Hay una gran acumulación en el centro, ¿eh? Y en la periferia muy poquito, muy poquito, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto no tiene nada de campana de Gauss, ¿veis? Por tanto, obviamente no puedo hacer ningún cálculo. Si a mí me dan solamente la media y la desviación estándar, bueno, en este caso, claro, si me dan la media y la desviación estándar, como sé que esto empieza en el 18, ya podría dibujar pues una cosa así, ¿no? ¿Cómo haría? Aunque no me den el mínimo y el máximo, ¿eh? Si me dieran el mínimo 18 años y 68, pues ya podría dibujar una cosa así, ¿no? Con mucha aquí densidad y aquí muy poca densidad, pero que llegaría hasta aquí abajo, ¿no? Sería una curva en los dibujos de la distribución que os comenté en vídeos anteriores, tan importantes, que es muy importante que intentéis cuando veáis un artículo, una variable cuantitativa y os dé la media y la desviación estándar, si además va acompañada del mínimo o del máximo, o si no, si conocéis la variable, como en este caso, fijaros que si a mí me dieran 22,2 y 3,89, hombre, yo ya sé que por debajo de 18 no voy a tener nada, ¿eh? Es lo que os decía, ¿no? Porque hay variables que por debajo de 0 no pueden darse, ¿no? No hay valores que no se pueden dar por debajo de 0, porque no es imposible, ¿no? Bueno, pues aquella variable que vimos en un artículo, ¿no? Días o meses desde que fue diagnosticada una persona de anorexia. Bueno, pues obviamente no puede ser negativo, ¿eh? En este caso no puede ser menor de 18 años, podría ser 17 años, algún caso puede haber, ¿no? Y entonces ya podríamos intuir que la forma de la distribución. Por lo tanto, a veces una información previa de aquella variable te puede, con la media y la desviación estándar, aunque no haya normalidad, se podría salvar un poco, ¿eh? Se podría salvar. Por lo tanto, también es importante que sepáis que en estadística hay que sacar toda la información que tú puedas, aprovechar toda la información de que tú dispongas para poder decir cosas, ¿eh? Y esto es muy importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bien, hemos visto un poco más el concepto de distribución, el concepto de dibujo de la distribución, el concepto de boxplot, hemos repasado el concepto de media, de desviación estándar, de mediana, todo esto que va saliendo y que estamos viendo en esta primera parte de este curso de estadística. Muy importante, por lo tanto, que entendáis este concepto de kurtosis y de asimetría estandarizada, ¿eh? Veis cómo poco a poco vamos delimitando, conceptos, de esta primera parte que nos va a llevar hasta aquí, hasta aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí, por ahora. Continuaremos, ¿de acuerdo? Gracias.